Hay algunos factores que pueden ayudarnos a nosotros a promover la cultura de paz. Si nosotros acá en Guatemala no podemos sostener que vivimos en una cultura de paz, podemos promoverla. Y según la UNICEF, son 4 los aspectos importantes para poder promover la cultura de paz. El primero es la educación. Y dice la UNICEF, como se mencionó anteriormente, la educación es clave para promover la cultura de paz. Los sistemas educativos deben incorporar la enseñanza de valores como la tolerancia, la empatía y la resolución de conflicto en sus programas. Cada cierto tiempo, el Ministerio de Educación actualiza el pensum de estudio. Agregan alguna materia, quitan alguna materia, o dentro del programa de estudio de cada materia, pues agregan, modifican, suprimen algunas circunstancias, pues que por el transcurso del tiempo quedan en desuso, o algunas otras que se hacen necesarias. Ha habido durante este gobierno pues mucha especulación. Yo les digo especulación porque yo no he visto que en efecto pues se ha promovido la iniciativa de ley, o que en efecto el Ministerio de Educación ha hecho algún tipo de ajuste al pensum, pero decían que querían agregar como parte del pensum de estudio en las escuelas públicas el tema de la diversidad sexual. De alguna manera es importante promover la tolerancia y la empatía. Sin embargo, creo que es también malo segmentarla a un solo grupo social, porque la tolerancia, la empatía, la no discriminación no puede circunscribirse a un solo grupo. Si bien es cierto, existen algunos grupos de personas que han sido discriminados en el tiempo y han habido luchas muy intensas para superar ese tipo de discriminaciones, pues debería ser de igual manera, o debería existir la lucha para no discriminación a ningún grupo social. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la historia de Guatemala, en algún momento las mujeres no tenían derecho a votar. En derecho constitucional, me imagino que han de haber ustedes haber tenido acceso, haber leído de manera breve, por lo menos, el digesto constitucional. Al leer el digesto constitucional, ustedes se dan cuenta que hubo un estadio dentro de la historia de Guatemala en el que las mujeres no podían votar. Luego, con alguna revolución, la lucha por la igualdad generó que las mujeres que supieran leer pudieran votar. Posteriormente, ya el derecho al voto se convirtió en un derecho universal, pero debió de haber existido una lucha y un estadio en el que se veló o se procuró el ejercicio de ese derecho para las mujeres, porque no todo el tiempo ha existido. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a otro tipo de discriminaciones y a otro tipo de segmentación social, pero no por ello hay que enfocarse solo en eso. Hay todavía muchos tipos de discriminación. Les mencionaba, por ejemplo, la clase pasada, cómo se limitaba el derecho a la educación, porque pues se utilizaba el Internet, por ejemplo, para el tiempo de la pandemia, para poder tener acceso a la educación. Si bien es cierto, fue la herramienta más práctica que se tuvo a la mano, eso también causó de alguna manera discriminación, porque no todos los guatemaltecos hemos tenido todo el tiempo el acceso al Internet. Entonces, los grupos que no tienen acceso al Internet están siendo excluidos. Ese también es un tipo de discriminación, porque se está segmentando y solo se está dando educación a un grupo social. Entonces, si bien es cierto, es importante que existan luchas por los derechos, por la igualdad, por la inclusión de muchas personas en la sociedad, pues también lo es el hecho de que hay muchas personas pues que no han tenido el acceso a la igualdad, y porque no son un grupo en auge en ese momento, pues continúan sin acceso a la igualdad. Cuando yo estudié la maestría, tuve un compañero que
él sufrió un accidente y pues no podía caminar. Entonces, el hecho de no poder caminar para poder recibir clases en la San Carlos, él sufría mucho porque no tenía las rampas, no estaba adecuado para ese tipo de situaciones la San Carlos. Y él optó por estudiar su licenciatura en una universidad privada que tenía, que tenía el tipo de accesos que él necesitaba. Entonces, en ese momento, yo me puse a pensar y analizar la situación un día que estaba platicando con él y me di cuenta que también existen pues ese tipo de discriminaciones para que en efecto pudiera existir igualdad y él también pudiera tener acceso a la educación universitaria. También, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala debería adaptar sus edificios para que sean accesibles a más personas. Y una vez él se graduó, él me comentaba que él pagaba mucho la procuración porque tenía muchas limitantes para poder procurar los procesos. Si ustedes van a la torre de tribunales, por ejemplo, y quieren llegar al último nivel, los elevadores no son necesariamente el mejor servicio. Y antes de llegar a los elevadores, hay muchas gradas que para una persona que tenga o que se le dificulte caminar o que no pueda caminar, es una situación complicada y eso también genera algún tipo de discriminación porque le están negando el acceso a ejercer a él su profesión y a los usuarios con ese tipo de situaciones especiales les están negando el acceso a la justicia de poder ir a ver su proceso. Y son derechos que están garantizados en la Constitución. Entonces, si bien es cierto, es bueno atender y priorizar algunos grupos sociales, no hay que circunscribirlo solo a eso. La discriminación va mucho más allá de eso. Y como educación, pues es importante también lograr combatir los estigmas sociales dentro de las aulas de muchos colegios y de muchas escuelas. Se, se crea algún tipo de admiración a la persona que puede golpear a los demás. Yo me recuerdo cuando estábamos en el colegio, yo nunca lo pensé, pero decían que la persona más sagaz era quien ganaba haciendo trampa, quien ganaba estudiando no era, nadie lo admiraba, nadie lo premiaba, el colegio tal vez le daba alguna distinción a la que nadie le daba realmente importancia, pero quien ganaba haciendo trampa, todo el mundo decía, como en el Buen Chapín, ¡ah, qué cabrón! Entonces, esto también genera como estigmas dentro de la educación que no promueven una cultura de paz, porque se prioriza, se vuelve un héroe quien es bueno para copiar, quien es bueno para pelear, quien puede capiarse del colegio. Entonces, eso no promueve una cultura de paz, por el contrario, promueve los conflictos e irrumpe la cultura de paz que existe, porque violenta los derechos de las demás personas. El hecho de copiar en un examen aventaja a, a esa persona de sus demás compañeros que tuvieron que estudiar y que tal vez no se recuerdan o no tienen claro algún tema o no se recuerdan de una fecha precisa o alguna situación así. Entonces, es importante lograr modificar también no solo la educación, sino la cultura que se promueve dentro de los centros educativos, porque si la cultura o si las ideas relacionadas a la violencia, relacionadas a muchas situaciones de hacer trampa, de poner apodos, no se modifican, no vamos a lograr llegar al estadio de paz. Entonces, es importante que si bien la educación de alguna manera cumpla con poder inculcar la tolerancia, aprender a solucionar los conflictos, también lo es que se modifique la cultura que se imparte, dentro de la que se imparte esa educación. El segundo punto es medios de comunicación responsables. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la formación de opiniones públicas, la promoción de un periodismo ético y la divulgación de historias que celebren la paz y la resolución de conflictos pueden tener un impacto significativo. Acá hay varios aspectos y no se circunscribe únicamente a eso.
tuve la experiencia de una persona que creció cerca de mi casa. Hace algún tiempo, por motivos personales, intentó saltar del puente del incienso. Afortunadamente, pues se lo impidieron. Él ya estaba, ya había cruzado la malla que pusieron y de alguna manera lograron rescatar. Las redes sociales, de manera innegable, terminan siendo un medio de comunicación. El momento en el que a él lo regresan de la malla y lo bajan, pues lo queda grabado. Y el video lo suben, lo comparten por medio de WhatsApp a algunos grupos, lo suben a Twitter, X creo que se llama ahora. También lo comparten en un grupo de Telegram. El hecho de haber subido ese video, cuando yo lo vi, porque pues circuló y lo vi, pensé que no iban a hacer burla de eso, porque para mí es una situación grave que una persona pues intente saltar del puente. Eso ya es una alerta del daño psicológico, del daño emocional, de muchas circunstancias que puedan haber en la persona. Entonces, para mí en ningún momento no consideré yo que fuera a ser un motivo de burla. Y pues en alguna reunión social él estaba pues sentado comiendo y lo empezaron a molestar con el tema. Yo me quedé sorprendido porque nadie fue pues ligeramente sensible para decírselo o disimulado. Entonces eso genera también mucha violencia y no existe un control sobre lo que se comparte en las redes sociales. En una de las primeras clases, una compañera nos comentaba que frente a un centro educativo le dispararon a una persona, a un fallecido, y la mayoría de esas cosas quedan grabadas. Se comparten por medio de las redes sociales y muchos noticieros, noticieros pues que ya tienen algún prestigio o reconocimiento a nivel nacional, terminan también ahora compartiendo videos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, de Instagram, de cualquier red social, y no lo hacen de la manera más responsable. Algunas veces censuran la cara de las personas, pero otras veces los videos los transmiten tal y como fueron tomados. Eso lo que genera es que se normalicen esos hechos de violencia. Y la situación desafortunada, como la que les comentaba, de la persona que quiso saltar del puente, lo que generó fue pues más violencia a una persona pues que de manera evidente tiene algún daño emocional, psicológico, sentimental, como querramos verlo, pero aún a pesar de con la situación que él está pasando o que estuvo pasando, aún así los medios de comunicación, las redes sociales le hicieron más daño, lo expusieron a la opinión pública y hay personas que están innegablemente sujetas a la opinión pública, pero serán los funcionarios y empleados públicos que por su decisión, que por su derecho a elegir y ser electos, pues llegaron a un cargo público, pero el resto de personas, pues nosotros no estamos sujetos necesariamente a la opinión pública, tenemos una vida, tenemos muchas situaciones que no deben ser expuestas al público, porque podrían generar, como les decía, con esa persona, pues situaciones en las que se ejerza más violencia y se empeoren muchos problemas personales. Si ustedes se dan cuenta también, un compañero nos dice que también facilitan los números de teléfono de WhatsApp para que compartan videos. De hecho, sí. De hecho, los noticieros, si ustedes se dan cuenta, ahora dicen, mande su noticia por medio de tal y tal y forme parte de los reporteros de no sé qué noticiero. Entonces, eso también no es disminuir la cultura de paz, porque lo que genera vistas son los hechos violentos. Además de eso, yo les comentaba que en los estados, pues hay personas que tienen determinados cargos diplomáticos con determinadas funciones delegadas por el Estado de Guatemala para poder emitir una opinión, para poder contraer alguna obligación o para poder asumir algún compromiso a nivel internacional.
pero son personas que para eso fueron designadas. Sin embargo, hay también muchas personas que ejercen su opinión y, y generan muchos choques sociales. Hace poco yo estuve viendo un comentarista con cosas relacionadas al fútbol. Decía muchas malas palabras, pero lo relevante no era que dijera un montón de malas palabras, sino la opinión que él generaba tenía que ser controversial y generar algún tipo de discordia. Eso también de alguna manera debería ser regulado. Si bien existe la ley de libre emisión del pensamiento, pues debemos nosotros también ser responsables en cuanto a nuestras manifestaciones verbales para no generar conflictos en terceras personas, porque la opinión de una persona que esté muy arraigada al nacionalismo o algún tipo de deporte, algún tipo de religión, puede crear conflictos muy grandes. De hecho, la Primera Guerra Mundial, uno de los principales puntos del estallido fue el asesinato del archiduque, pero fue hecho por personas con una ideología radical, que eran nacionalistas, y una vez ese nacionalismo pues se manifestó materialmente, terminó en un hecho violento. La Segunda Guerra Mundial también tenía una situación, el partido nazi era el nacionalsocialismo, pero llevaba implícito ese nacionalismo que de alguna manera el nacionalismo no es malo, pero en ese caso fue tergiversado y fue utilizado para crear un enfrentamiento entre dos grupos sociales que convivían en un país, pero unos se sentían con más derecho a estar ahí que otros y querían por la fuerza implantar algún sistema de gobierno que si bien podrían haberlo promovido, pudo haber sido sin hechos de violencia. Entonces, esas opiniones que causan tanta discordia en cualquier situación, de deporte, religiosos, relacionados al nacionalismo. Hace tiempo también vi una discusión muy fuerte respecto a la libertad de portar armas de fuego y qué armas de fuego se podían portar. Ese tipo de opiniones, cuando son expresadas por algún medio de comunicación masivo, también crean discordias y generan muchos conflictos a nivel social. Y lo más irónico es que las personas que expresan esas opiniones encienden el fuego, pero no participan en los hechos violentos. Entonces, y no sufren tampoco la consecuencia de las opiniones que expresaron. Por eso es importante también nosotros poder seleccionar qué medios de comunicación escuchamos, a cuáles no. Y es importante también que las opiniones que escuchemos, aunque nos llegaron a convencer, pues saber que no podemos implantarlas o no podemos hacer que las demás personas tengan la misma línea de pensamiento a la fuerza. Podemos intentar convencerlas y podemos expresar nuestra opinión, pero sin imponer nuestras ideas o nuestra ideología, porque eso crea conflictos sociales que inician pequeños y se convierten en conflictos de gran escala. El tercer punto es diplomacia y diálogo. A nivel internacional, los líderes deben priorizar la diplomacia y el diálogo sobre la confrontación militar. Los acuerdos de paz y las alianzas internacionales pueden contribuir significativamente a la estabilidad global. Actualmente ningún país existe sin que tenga relación con otros países. Si bien hay algunos pues, que están más aislados que otros, pues no significa que no tengan ningún tipo de relación con los demás países. La globalización ha alcanzado ya al mundo entero y ya ningún país está aislado del resto del mundo, ni siquiera Corea, que no quiere tener relaciones con el resto del mundo, ni siquiera Cuba, todos tienen algún tipo de relación. Si bien algunos tendrán relaciones más abiertas, otros más cerradas, pues todos tienen relaciones internacionales. La situación es, primero,
si nosotros observamos lo que dice la UNICEF es, los líderes deben priorizar la diplomacia. Hay algunas situaciones en las que los líderes son electos democráticamente. La democracia tiene varias situaciones para que sea una democracia real. Hay países en los que, si bien hay elecciones, no quiere decir que haya democracia. Si bien hay sistemas de gobierno que permiten la alternatividad en el poder y que no está prohibido que otra persona participe, pues a una persona se le favorece desde el Estado muchísimo para que permanezca en el poder. De hecho, es una opinión muy personal, pero en algún país vecino al nuestro hay algún líder político que incluso pues violentó el principio de alternatividad en el poder para continuar siendo presidente. No quiero entrar así si su sistema, si sus políticas son buenas o son malas. La situación es que en algún momento la alternatividad en el poder tiene un fin muy importante, y es que los líderes, independientemente del país del que sean, pues todos son humanos. Así como los jueces en algún momento, aunque quieran ser objetivos, si son expuestos a situaciones en las que puedan ellos involucrar sentimientos, podrían emitir alguna resolución parcializada porque son humanos. Y por eso es que existen algunos medios de control para la prueba también. También los líderes pues son humanos y son susceptibles de muchas pasiones. Pasión al poder, a querer pues continuar en el puesto, y eso de alguna manera también afecta ya la paz, violenta la democracia, porque pues las políticas que ellos sostengan, sean buenas o malas, van a perpetuarse durante todo el tiempo que ellos estén. Si las políticas son buenas, en algún momento pues van a ser aplaudidas, pero con el transcurso del tiempo, como son ejercidas por personas, podrían llegar a algún estadio autoritario, porque ya llevan mucho tiempo y el ser humano es susceptible a ese tipo de sentimientos. Por eso es importante la alternatividad en el poder, y aquí está muy arraigado el aspecto subjetivo de los caracteres de los líderes, porque algunos líderes mundiales tendrán algunas políticas para negociar. Veamos, por ejemplo, el tema de Estados Unidos. El presidente Biden tendrá ahorita algunas políticas en cuanto a su participación en la guerra de Ucrania con Rusia, pero dentro de poco habrán elecciones, y si cambian de presidente, esas políticas internacionales van a cambiar. Entonces, ese líder podrá priorizar de manera diferente la diplomacia y el diálogo. Si nosotros lo vemos en un país como el nuestro, como Guatemala, pues nosotros los conflictos que hasta ahora hemos tenido a internacional no han tenido un impacto a nivel mundial. Sin embargo, impactan en la economía interna de Guatemala. Entonces, les ponía el ejemplo, ¿qué pasaba si China nos compraba café? En el proceso de la elaboración del café participan muchísimas personas, y si el café deja de venderse, todas esas personas van a quedarse sin empleo. Eso va a generar un conflicto interno, y de alguna manera habrá que solucionarlo. El diálogo en ese momento para las personas que no tienen empleo no va a ser el medio más necesario o el medio más útil o más efectivo, porque dialogando con una persona, en tanto no logre pues llenar sus necesidades básicas, no va a ser una opción eficaz para poder solventar ese conflicto. Habrá que buscar algún otro tipo de paliativo para esa situación, probablemente alguna negociación, alguna mediación en la que intervenga el Estado de Guatemala y busque la solución que por disposiciones de sus políticas causó, porque innegablemente ese conflicto se va a tener a causa de una política del Estado. Y
Y si nosotros vemos los caracteres del presidente, pueden ocasionar ese tipo de conflictos o podrían evitar también algunos otros conflictos. Entonces, sí es relevante el aspecto subjetivo del líder del país para poder fomentar el diálogo. Y la UNICEF considera que es importante el diálogo antes de la confrontación militar. Acá no es, para nosotros no sería la consecuencia última de la confrontación militar, sino los problemas internos, económicos y de crecimiento que como país podríamos tener. Entonces no se circunscribe solo a la confrontación militar. La UNICEF prevé que los acuerdos de paz y las alianzas pueden contribuir significativamente a la estabilidad global. En efecto, las alianzas internacionales, nosotros en lugar de vendérselo a China para poder solucionar ese conflicto, podríamos solucionarlo por medio de una alianza internacional con algún otro país que le interese comprar el producto. Esa podría ser la solución a ese tipo de conflictos, a no vender el café. Y con los acuerdos de paz, ahora que existe la Organización de las Naciones Unidas, que existe la OTAN, que existen algunas entidades internacionales, pues hay alguna manera de garantizarlos o hay algún tipo de seguridad jurídica y política atrás de un acuerdo de paz, porque durante la Segunda Guerra Mundial, en algún momento en el que la Alemania nazi estaba todavía creciendo, estaba expandiéndose, hizo un tratado de no agresión con Rusia, hasta que Adolfo Hitler decide invadir Rusia para expandir su territorio. Cuando ya tenía su ejército lo suficientemente cerca de las fronteras de Rusia, ya tenía suficiente suministro, suficiente material de guerra, decide invadir Rusia y romper los acuerdos de paz. Para ese momento no había una entidad internacional que pudiera ni lejanamente garantizar la seguridad política y jurídica de un acuerdo de paz. Y de ello debiera la necesidad de la existencia de la Organización de las Naciones Unidas y de algunas otras entidades internacionales que de alguna manera respaldan los acuerdos a los que lleguen los líderes, porque también ha habido, yo les pongo el ejemplo de Hitler, que rompió el acuerdo de no agresión con Stalin, con Rusia, pero a lo largo del tiempo han habido muchos acuerdos internacionales que también se han roto. Entonces, para lograr sostener la paz y para poder promover la cultura de paz, es importante que se priorice definitivamente la diplomacia por las vías oficiales y los diálogos entre líderes de los países y que logren llegar a consensos importantes para poder mantenerse en la paz, que va a traer desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo político, entre otros muchos aspectos que son relevantes. El cuarto punto es la participación ciudadana. La sociedad civil desempeña un papel importante en la promoción de la cultura de paz. Los ciudadanos pueden presionar a sus líderes para que adopten políticas pacíficas y participar en iniciativas locales que fomenten la convivencia pacífica. Durante la guerra de Vietnam, de hecho, hay un factor importante para que Estados Unidos se retire de Vietnam y son las propuestas y la inconformidad social que existe. Al final eran los impuestos de los estadounidenses lo que el Estado estaba utilizando para combatir en la guerra. Después de muchas protestas, después de muchas manifestaciones que se realizaron en Estados Unidos, pues que de alguna manera coayudaron a que Estados Unidos retirara el ejército, fueron una medida de presión que la sociedad de alguna manera organizada utilizó para presionar al Estado para que terminara esa guerra. Sin embargo, hay que adaptar las situaciones a cada cultura, porque aquí en Guatemala, pues también como sociedad organizada muchas veces se promueve la violencia. Y tiene un desencadenante importante, y es que las autoridades no escuchen. Hay muchos municipios aquí en Guatemala en los que han quemado las municipalidades, en los que queman las estaciones de policía y queman las patrullas,
cierran las entradas y salidas de los municipios, de los pueblos, de las aldeas, y precisamente lo hacen los ciudadanos, los vecinos, como sociedad organizada. Todos tenemos derecho a la manifestación. Sin embargo, ese tipo de acciones violentas sobrepasan cualquier derecho que nosotros tengamos a la libre expresión, al derecho a la manifestación. Y no debe promoverse ese tipo de participación ciudadana. De alguna manera, ese es un tipo de organización. Claro, las personas se organizan para ejercer violencia. Sin embargo, debe existir participación ciudadana, pero de una manera pacífica. Hay muchas manifestaciones en las que lo que tratan de priorizar es el diálogo. En algunas, pues logra tener muy buenos resultados, según también quiénes sean los líderes, cuáles sean los intereses, cuál sea la posición para negociar. Hay muchos factores que pueden influir en ese tema. Sin embargo, pues hay otras muchas situaciones en las que existe una participación ciudadana negativa y no de ninguna manera se logra el diálogo ni con los líderes ni con quienes están participando en ello. Y eso también hace que las manifestaciones pierdan fuerza. Yo me recuerdo que no hace mucho tiempo afuera de Gerona hubo una manifestación y llegaron a un estadio en el que afuera del edificio había una construcción informal y adentro de esa construcción había colchones, había algún tipo ya de infraestructura para que las personas permanecieran mucho tiempo. Sin embargo, ese tipo de participación ciudadana lo que logra es que la manifestación pierda fuerza, porque el día que ellos llegaron, el día que ellos bloquearon el paso, el día que ellos estaban iniciando esa manifestación, pues los escucharon, intentaron dialogar con las personas. No quiero entrar a quién tenía la razón, pero en algún momento las autoridades del Ministerio Público, las autoridades del organismo ejecutivo, pues permitieron que las personas manifestaran, pero dejaron de prestarles atención, dejaron de escucharlas, se cerró la puerta del diálogo, se cerró la puerta de la negociación, y el haber sostenido ese tipo de manifestaciones tan a largo plazo, lo que hizo fue que pues perdieran fuerza. Entonces, hay que fomentar la participación ciudadana no de esa manera, sino de una manera positiva y de una manera pacífica. Si bien es cierto, muchas veces las autoridades no escuchan a la población y la última medida que queda es la manifestación por esas vías, acercándose a algunas instituciones del Estado, tratando de presionar con algunas medidas de hecho, no es ese el fin último de la participación ciudadana. Vean, por ejemplo, la organización comunitaria de los consejos de desarrollo. Ese es un tipo de participación ciudadana en la que, pues, Victoria, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Victoria. Victoria, buenas tardes. Disculpe, licenciado, accidentalmente presioné la manita. Venga. Entonces, por ejemplo, la ley de consejos de desarrollo prevé una participación ciudadana que lo hace parte de la construcción del presupuesto de la nación. Pero debe ser una participación organizada conforme la ley. Debe de alguna manera cumplirse con los preceptos legales para poderse organizar y para poder ser parte de la construcción del presupuesto nacional. Yo entiendo y comprendo el hecho de la participación ciudadana en las manifestaciones que terminan de alguna manera ejerciendo algún tipo de violencia, y es sumamente comprensible porque pues Guatemala no es el mejor ejemplo de la prestación de los servicios que debe existir del Estado hacia los ciudadanos. No todas las instituciones públicas cumplen con dar el mejor servicio, a pesar de que con nuestros impuestos es que se paga. Pero debemos tratar de fomentar la paz, a pesar de, y tratar de solucionar los conflictos que podamos o que nos puedan generar las propias instituciones, porque
las instituciones del Estado, independientemente, y todas las instituciones que reciben algún financiamiento público deberían de evitar los conflictos. Sin embargo, hace poco vi que plantearon amparos en contra del ICS, porque el ICS no quería prestar un servicio. Había un tratamiento que el ICS decía que no tenía. Entonces, pues el paciente de manera muy acertada fue a la Procuraduría de los Derechos Humanos, manifestó su situación y se planteó un amparo. Eso es crear un conflicto, porque si esa persona hubiera decidido tomar alguna medida de hecho, podría también haberlo manifestado, podría haber tomado, no sé, podrían haber realizado cualquier tipo de manifestación para poder solventar su situación, porque si bien la persona pues realiza su aporte cada mes, el patrono realiza también un aporte y el Estado hace otro aporte para que el ICS pueda proveer estos servicios, en algún momento esa entidad estatal, no el estatal porque recibe fondos del Estado, debe también velar por no crear conflictos. Sin embargo, las propias instituciones del Estado que deberían de velar por la paz y fomentar esa cultura de paz son muchas veces quienes crean el conflicto. Y no es solamente el ICS. Van a encontrarse ustedes en el ejercicio de su profesión con muchas instituciones que les van a generar muchos conflictos. En algún momento puede ser el registro de la propiedad, que por cierto ahora es muy eficiente, pero también en algún momento pues, puede generar algún tipo de conflicto. Existe un departamento en el registro de la propiedad de rectificaciones porque crean también los errores de los registradores auxiliares crean conflictos, pero ellos pues apropiadamente tienen un departamento en el que pues si ellos cometieron el error, ellos proponen algún tipo de solución y terminan solventando la mayoría de los conflictos que crean, pero hay, como les digo, el ICS no tiene un departamento para solventar ese tipo de conflictos. Hay otras instituciones del Estado que tampoco las tienen. Por ejemplo, si ustedes se topan con algún Policía Nacional Civil, Policía de Tránsito, cualquier tipo de autoridad de ese tipo, y ustedes tienen algún conflicto, no hay alguna vía expedita, alguna vía que facilite la solución de ese tipo de conflictos. Por el contrario, pues se limitan a trámites burocráticos que pues la resolución es muy tardada y no generan una cultura de paz, sino permiten que los conflictos se perpetúen y se prolonguen en el tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros fomentemos la participación ciudadana, pero de una manera pacífica y no de una manera violenta ni pretendiendo exponenciar o tratar de hacer más grandes los problemas. A pesar, como les digo, que hay muchas instituciones que son las encargadas de evitar conflictos, muchas veces ellos mismos los propician, pero aún así nosotros debemos de participar como ciudadanos y no haciendo más grande el conflicto, sino tratando pues de disminuirlo o tratando de evitarlo sin que por ello permitamos que se vulneren nuestros derechos, porque la mayoría de conflictos también surgen porque se vulnera algún derecho de nosotros como ciudadanos. Entonces nosotros debemos de velar porque no existe el conflicto, pero siempre fomentando el hecho de que se respeten nuestros derechos. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario respecto a la clase? Sí, ¿qué tal está? Te saluda Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? He venido escuchando acerca de lo del café con China, ¿verdad? Ajá. Yo había leído anteriormente que ellos estaban muy contentos, que es un país que tradicionalmente consume té, ¿no? Creo que estaban bastante contentos con el consumo de café, específicamente con el café de Guatemala. Entonces, usted mencionó que era algo político, pero ¿qué hay más allá de eso, licenciado? Pues hay alguna situación política, hay rivalidad entre países.
Les voy a poner otro ejemplo. Hay una calle en Israel que se llama Guatemala, porque para que ante la Organización de las Naciones Unidas pues se reconociera el Estado de Israel como un Estado propiamente con todos los elementos que esto involucra, fue decisivo el voto de Guatemala. Si, estando Israel y Palestina en un conflicto de muchísimos años, apoyar a Israel de alguna manera no nos hace aliados de Palestina. Alguna situación parecida se suscitó en Guatemala. El cambio de gobierno trajo consigo el cambio de algunas políticas internacionales. Después de que, pues, por muchísimos años Guatemala siempre fue aliado de Israel, pues ahora ya no lo somos, porque ahora, pues, de alguna manera apoyamos a un Estado en guerra, apoyamos a Palestina con algunas políticas internacionales. Lo mismo pasó con algún país que tiene conflictos con la China. Entonces, al nosotros manifestar algún tipo de apoyo a países que tienen conflictos con China, entonces ellos también dejan de ser un aliado nuestro, porque nosotros somos aliados de sus enemigos. Entonces, la manera de manifestar su inconformidad o de manifestar su desacuerdo con nuestras políticas internacionales es vedando el ingreso de los productos que Guatemala envía a la China. Entonces, siendo ellos una potencia tan grande y teniendo un mercado tan grande, ellos pueden comprarle café a Vietnam, por ejemplo, y a ellos no les genera ningún inconveniente dejar de consumir café de Guatemala y empezar a consumir café de Vietnam. Y lo mismo podrá pasar con la macadamia, pero el problema que nos genera a nosotros es el desempleo y el estancamiento del crecimiento económico para el país. Esa es la situación con la China. Muchas gracias, licenciado. Pero no hay comparación con el café de acá. Sí, la situación es, podrán decir que el café es muy bueno, pero si la política internacional, pues, es no comprar café de Guatemala, realmente, a pesar de que tenga un sabor particular o que no puedan conseguir uno parecido, pues, para ellos en su política económica, el desarrollo económico de la China no va a cesar por no consumir el café de Guatemala. Tristemente sí, y a nosotros sí nos va a afectar. Sí, a nosotros nos va a crear un problema grande si no encontramos algún otro mercado. Porque sí, el café ha sido parte del desarrollo económico de Guatemala desde el tiempo de la colonia. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? Licenciado, buenas noches. En este caso, lo que estaba escuchando de la alianza que ahora pues nuestro presidente tiene con Palestina, en este caso, supongo que al aliarse con con esa potencia, por ejemplo, ¿qué va a pasar en ese caso? ¿Tiene algún beneficio Guatemala? Y lo mismo, digamos, lo que pasó con China, ¿verdad? Que si se aliaron con los países enemigos de China, pues Guatemala se alió con esos países. ¿Qué beneficio al final le va a traer a Guatemala? ¿O son simplemente como de amistad o algo así? Me surgió la duda ahorita. Gracias, licenciado. A la orden. Realmente no es que nosotros ahora seamos aliados de Palestina, porque pues nosotros no vamos a participar en la guerra que existe entre Palestina e Israel, sino tenemos políticas internacionales que nos hacen ahora participar en actos protocolarios o que nos hacen de alguna manera simpatizar con pensamientos o con las ideologías y las políticas por ejemplo, de ahora Palestina. Lo mismo pasa con los países que tienen
ahora algún conflicto con la China. Lo que pasa es que nosotros no somos, digamos, un país que tenga la relevancia económica o militar para lograr marcar o mover la balanza para un lado o para el otro. Y pues todas las relaciones internacionales tienen algo que favorece y algo que afecta. En principio, la relación que nosotros teníamos con Israel, pues nos favorecía mucho porque, es triste decirlo, pero pues recibíamos muchas donaciones que pues yo considero que como país nosotros podríamos salir adelante sin recibir tantas donaciones. Sin embargo, pues como el Estado tiene algunas áreas que están abandonadas o no se les da o no se ejecuta como debiera. Les pongo el ejemplo de los bomberos. Si ustedes se dan cuenta, los bomberos, muchas motobombas dicen donado por la embajada China-Taiwán. Ahorita que Guatemala tiene algún tipo de diferencia con la China, no obstante, pues si el presupuesto se ejecutara de manera diferente, no necesitaríamos que nos donaran motobombas porque podríamos comprarlas. Pues toda esa infraestructura, todas las cosas que ya nos donaban las vamos a dejar de percibir. Y Palestina no es el país que tenga las mejores relaciones internacionales para con nosotros. De alguna manera ellos podrían tomar a bien nuestras acciones, pero no vamos a recibir nada a cambio. Sin embargo, tampoco tengo yo a la mano los acuerdos internacionales, ni tampoco pues he tenido acceso a ellos y los he revisado como para poder establecerles con certeza si en efecto pues vamos a tener un beneficio más grande o por el contrario vamos a perder todos los beneficios que teníamos. Pero lo que yo he podido ver de muy lejos del Estado, porque pues yo no formo parte del Ministerio de Relaciones Exteriores ni del Estado propiamente dicho, del organismo ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Las relaciones pues tendrán algún motivo de ser las relaciones, por ejemplo, con Palestina, pero a simple vista y muy superficialmente puedo decirles que yo no veo que vaya a haber algún tipo de beneficio, pero como, no sé, podría haber algún tipo de alianza internacional, pues que no se ha hecho pública. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? Bien, entonces terminamos la clase para que puedan ir a su otra clase que ya los estoy atrasando. Pasen buena noche, nos vemos mañana. Feliz Gracias, noche, licenciado. Buenas Feliz noches. noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche, gracias.